Monty Peiró. ¿Qué pasa? Buenas tardes. ¿Qué te cuentas? Pues mira, poca cosa, la verdad. Esta semana he descansado, que ya me tocaba, ya me venía tocando. Y además es que ahora me viene encima un mes de marzo muy loco. Muy loco. Bueno, los meses de marzo no he descansado nada. No has descansado nada en este Porque estaba año. en Lisboa. No me acordaba. Bueno, no pasa nada. Las alteraciones temporales se pueden entender. Sí, he estado en Lisboa y luego pues me voy a Madrid. El 8 de marzo presento mi libro en Madrid, en la Sala Moby Dick, en el Ruby Fest. Ser feminista valenciana es muy duro en marzo. Es muy duro. Sí. Bueno, eso, en la Sala Moby Dick con Reya Gorecki y Grima, dos grupos brutales, y a mí me presenta el libro Elisa McCausland de Radio 3. Ideal. Así que haced el favor de venir a verme. Yo por mi parte pues he venido en parca. Sí, esos son eres una persona parca mis méritos. y has decidido también traspasarlo a tu estética. Te queda súper bien. Me gusta mucho esta parca. Es que te queda francamente Ha sido guay. la mejor compra de este año. Y mira que me he comprado cosas. No será por cosas que me he comprado. Me has traído un espejo ahora del Esclum a mí, porque no olvidemos que seguimos con el ataque de interiorismo. Sí. Loquísimo. Yo tengo que parar ya. Yo creo que ya... O sea, a mí solo me falta... De verdad, las cosas que necesitaba para mi casa, he comprado el armario. O sea, ya solo me falta un paragüero. ¿Por qué un paragüero me parece de repente algo necesario? Bueno, no lo sé. Quizá dos, ¿no? Sí, pero porque van en pack. O sea, vas a comprar dos paragüeros. Pero porque son el que quiero va en un pack de Va en dos. un pack. Bueno, pues si me das dos, pues mejor que uno. Porque tiene animal print. No, al final No, voy a comprarlo de rojo. Los dos son rojos. Sí, como si fuera de polipiel rojo. ¿Y por qué van de dos en dos? Porque parece que es algo normal. O sea que los paragüeros van de dos en dos. No, hay muchos que van de uno en uno, pero estos en concreto eran un pack de dos. Bueno, pues ¿por qué no? Bueno. El paragüero, de repente me parece algo que hay que tener. Sí. Pues se adquirirá. Yo no sé. Yo sé que el paraguas es para muchísima gente algo muy impopular. Sí. O sea, llevar paraguas te coloca directamente en alguien indeseable. En alguien de quien se puede hacer mofa. Bueno, claro, el paraguas aquí es que tampoco lo dominamos en Valencia mucho. Entonces, pues la gente hace un uso un poco raro de esto. Pero es que en Valencia hay mucha movida con el paraguas, porque yo no entiendo. Es como la gente se burla de la gente que lleva paraguas. No pero se burla, es que la gente que lleva llueve un paraguas poco, aquí no sabe manejarlo, entonces vas con la gente que va con paraguas por debajo de de los edificios, las cornisas. Es pero como, no puedes quererlo todo. Sacas un paraguas y vas por el centro de la calle, que Claro, da gusto. pues eso lo que pasa es que no tenemos una conciencia cívica del paraguas en Valencia, entonces Claro, por pero eso es que hay conflicto. Caen 4 gotas y aquí en Valencia no sale ni Dios. Todo el mundo va en coche o nadie sale. Claro, no, o sea, incluso a veces que un plan se da por hecho que se desqueda. Si ha no llovido. tienes ni que hablar con tus amigos. Se da Ya por sentado. por sentado ¿Cómo que- vamos a quedar si está lloviendo? Claro que sí, En fin, obviamente. vamos a empezar. Hipocresía, total. Doble Venga, va. rasero. Vamos a empezar. Cosas que no coño. Monty Peiró, Marcos odio Baño. profundamente a los artistas hijos de ricos. Bueno, Creo que habremos hablado tangencialmente de esto muchas veces, pero hoy me apetecía porque he visto alguna publicación que otra en Instagram. Es una mezcla entre odio de clase, totalmente lógico. un poco de envidia. Un poco de envidia. Y esa envidia y frustración Claro. por no poder llegar nunca a lo que son ellos a todos los niveles. Eso Porque, se llama envidia. Sí, es verdad. Sí, O sea, es un poco de envidia y otro poco de envidia. No, pero sí, hay un odio de clase ahí. Pero claro, es... Porque ¿sabes lo que pasa? Bueno, es frustración también porque no puedes criticar a muchos de ellos porque sean malos, porque no son malos, son buenos. Claro, pero ahí lo que sucede es lo siguiente, que el arte es una profesión A la que se dedica mucho tiempo. muy particular porque no es como... Quiero decirte, nadie te da un carné de artista. No es como si yo estudio psicología, soy psicóloga, pero ser artista es algo que te tiene que dar el tiempo y la gente, ¿no? Entonces es una profesión con mucha inseguridad de Los entrada. contactos con otros artistas, Por o sea, supuesto. rodearte de Entonces, artistas. de hecho hay un estudio, no me acuerdo el porcentaje, siempre lo tengo que mirar porque siempre lo nombro y luego nunca me acuerdo, que explica que en los últimos años
cada vez más, o sea, no sé si a un 80 y pico de los artistas son hijos de gente rica. Esto es lógico, por una parte, porque para dedicarse al arte tienes que tener unas condiciones materiales que te permitan navegar esa inseguridad. Sí. Pero por otra parte, esto es una mierda, porque al final quien está manejando el relato artístico es gente con pasta. Con lo cual, cuando cuentan las historias de la gente sin pasta, muchos no van a ser auténticos, van a caer en estas exotizaciones que se hacen muchas veces de la calle, del barrio. Es como cuando esta gente que habla de la calle y del barrio y dices, pero ¿qué calle? ¿Qué barrio? La de tu urbanización. Desgraciado. Que te has criado en venga, va. No, sí, muchos artistas son progres de puro milagro. O sea, claro. Bueno, me imagino que son progres por algún otro motivo que tienes más sentido. Pero que no está reñido, pero es verdad que necesitamos... El arte no puede estar solo... Cualquier disciplina tiene que estar... O sea, sería deseable que no hubiera tanta desigualdad. Es que hay algo que envidio profundamente de ellos y es ya no solo que hagan las cosas muy bien, o sea, muchos de ellos son muy buenos artistas. Hombre, claro, pero porque han tenido las condiciones materiales para poder formarse y dedicarse a eso. Envidio profundamente los riesgos que asumen artísticamente pero también. Pero es que es un riesgo cuando tú tienes pasta, no es un riesgo. Un riesgo es cuando te juegas algo. Me refiero a claro, ellos como ya están en una posición de comodidad absoluta, arriesgan artísticamente, no solo monetariamente, sino artísticamente en hoy me apetece, o sea, este mes voy a dedicarlo a este tema en concreto para experimentar con él. Ya sea, igual un artista en concreto le da por el fuego. Voy a experimentar quemando cosas, voy a tal... Claro. Aunque sea una puta mierda. Ese mes ha hecho una basura. No ha hecho nada decente, pero... Bueno, ha ido a no sé dónde, ha ido a un montón de sitios súper interesantes solo por experimentar. Y eso es algo totalmente que la gente claro, pero para normal hacer eso incapaz. hay que tener unas condiciones, claro. Claro, solo esperas a que alguien te pague para poder hacerlo. Claro. El rollo, ¿me vas a pagar por hacer esta movida o no? No. Pues entonces no la hago. Claro. Y ahí estamos. Es lo que tiene que la gente que no tenemos pasta tenemos que vender nuestra fuerza de trabajo para subsistir. Efectivamente. En fin. Yo, mi cosa que no es la gente que año 2024 y te dicen, no generalices. Bueno, sí generalizo. Sí generalizo. Sí generalizo. ¿Qué pasa? O sea, ¿por qué no? ¿Por qué no? Estamos generalizando todos todo el rato. Soy el BOE, yo. Quiero decir, soy algún tipo. Soy la ciencia, soy la NASA. Déjame generalizar. Claro. ¿No te gusta? Lo entiendo, lo respeto. Bueno, vengas a decirme que no generalice porque al final es una licencia. Porque si cada cosa que tengo que decir tengo que explicar las 1001 excepciones, los 1000 matices y las 1000 posibilidades, no los 1000 sesgos nunca, que me atraviesan y tal, pues mira, pues no tendría un podcast. Para eso me monto. ¿Sabes? Entonces, que a lo mejor debería no tenerlo. Bueno, pues a lo mejor. Pero, en fin, que si generalizo, pues si te gusta bien y si no, también. Pero basta decirle a la gente que no generalice, porque generalizar es humano y es útil. Aquí generalizamos todos. Pero que de verdad, fuera de coñas, que generalizar es útil. Sí. Y que creo que no hace falta que cuando alguien generaliza ya sabe que está generalizando. Por lo tanto, no hace falta que le digas que no generalice, porque ya lo ha sopesado y ha decidido generalizar en pro de una idea. De que la idea llegue de una manera más sencilla. Creo que todos entendemos cuando alguien dice por las mujeres, por los hombres, que evidentemente no habla del 100% de la población. Claro. Sobre todo, la gente dice, no generalices porque yo, mira, de verdad, tu experiencia no importa. No importa a nadie. Entonces, basta. Claro, por eso se abusa mucho de esas perífrasis, ¿no? De en esta sociedad, no sé qué, ¿no? Pues que se está utilizan claro que, esas cosas. A ver, pero si tú estás haciendo, digamos, un tratado científico o científico-social, pues ya te irás con toda la retórica que pone a tu alcance la academia para dejar muy claro a qué cosas te circunscribes y a cuáles no. Pero la gente, si escribe un estado de Facebook o un tweet y la gente le dice no generalices, pues es que quiero generalizar. Dejadme en paz. Cuando hablamos de lenguaje inclusivo, el ahorro del lenguaje y la economía del lenguaje, ahí eso lo llevan súper bien. Eso lo llevan súper bien. Pero cuando hablamos de generalización, no generalices. Explícame la gente. Todos los detalles de todo lo que estás diciendo. Pues eso. Pues nada, que os Stop. Mundo espiritual. Marcos,
Últimamente he Multiplico. estado consumiendo mucho contenido en torno a sectas. Muy bien, muy interesante. Porque el True Crime me ha llevado aquí y ahora estoy en esto, ¿vale? Obviamente, cuando abres una puerta, Sí. se abren ventanas, Ese se a abre de tope, todo. los niños de Todo, Dios, sí, la familia de claro. Charles Manson, un clásico. Bueno, en fin. Sí. La verdad es que es un tema que me fascina mucho, pero es que encima ha coincidido que estuve hablando con un amigo que me contó una experiencia que tuvo al estar un tiempo formando parte, o casi, de una de ellas, de la que yo no tenía ni idea que existía, y me ha resultado muy curiosa. Así Vale. que os voy a hablar de Razma y su escuela de iluminación. Perfecto. ¿Qué es esto? Esta es ¿Qué es esto? la movida en la que mi colega, por avatares del destino, Ujú. acabó en Estados Unidos. Razma es como Razmataz. Es como ¿Cómo se- Razmataz. A mí me estoy todo el rato a punto de decir Ranma por el Ah, anime, ya. pero no. No. Bueno, el caso es que vamos a hablar de Judy Zebra Knight, una señora de Roswell, Nuevo México, Vaya. que se supone que está poseída Vale. por un ser lemuriano nacido hace 35.000 años, que es Razma. Lemuriano. Sí. De Lemur. No, es Ah. que no lo he buscado. Ah, ¿no? Es como algo mitológico. Espérate, Vale, no tiene lemuriano. nada que ver con los lemures. Es un continente hipotético, ¿vale? vale, Propuesto por el zoólogo Philip Sclater. Como que la estaría- Atlántida. algo así, ¿vale? Pues Vale. Razma es un lemuriano Vale. nacido hace 35.000 años que decidió volver al mundo a través de ella. Knight, Judy, Ujú. asevera que el 7 de febrero de 1977 un espíritu llamado Razma, el Iluminado, se apareció ante ella y su esposo en la cocina de su casa móvil en Tacoma, Washington. Vale. Esta señora afirma que desde entonces ha sido capaz de comunicarse con Razma a través de un proceso de dejarle a Razma su cuerpo, ¿vale? Vale. Y entonces Razma enseña sus cosas a través de ella. Vale. En su web podemos leer: la era de los filósofos llega a su fin. Malas noticias para nuestro amigo Javi Nula. La verdad no proviene de palabras escritas en un libro. La verdad llega cuando aplicas las palabras en tu vida para producir un resultado profundo y maravilloso. Las enseñanzas de Razma ofrecen una perspectiva única para ver el misterio de la vida. Vale. Presentan un marco donde las preguntas que han quedado sin respuesta por parte de la filosofía, la ciencia y la religión encuentran un nuevo significado. Ujú. Bueno, rollos de estos, ¿vale? Sí. Pero ¿quién cojones es Razma? ¿Quién? Eso Tal es y lo que como queremos leemos saber. en su web, Sí. esto lo escribe él, ¿vale? Mi nombre es Razma, Ah, vale. el Iluminado. Soy un ser humano que una vez vivió aquí y tengo una historia muy dinámica que contar. Dinámica. Estoy aquí, bueno, en inglés dynamic, yo creo que esta es la traducción correcta, pero bueno, Vale. estoy aquí para guiar a mi gente, desde que están dormidos hasta que se despiertan y hacen Vale. algo con esta vida, hacen algo original con esta Vale. vida. Dar a conocer lo desconocido y salir de este abismo hacia la grandeza. Veréis surgir aquí un reino magnífico y surgirán civilizaciones de las que ni siquiera teníais la más mínima noción de que existieran. Soplará un nuevo viento y el amor, la paz y la alegría de existir adornarán este bendito lugar, la esmeralda de vuestro universo y el hogar de Dios. Bueno, en fin, esto es un rollo pataterísimo, pero la idea principal que tiene Razma es que todos somos Dios y que ellos te van a ayudar a conseguir que conectes con Dios que está en ti Vale. a través de unos cursos carísimos que se imparten en su escuela de Obviamente. iluminación. Vaya por Dios. Los Vale, cursos mi co- nunca faltan, ¿eh? Los cursos nunca faltan. Mi colega me contó que, bueno, él llegó a Estados Unidos, a un sitio donde había una comunidad de esta gente y que eran gente muy intelectual, gente muy guay, que tenían unas conversaciones muy interesantes sobre filosofía, sobre espiritualidad, sobre la ciencia. Fumarían muchísimo. Es También. probable, no lo sé. Y que entonces, pues él, que era muy joven además, se sintió pues con ganas de indagar un poco en esto. Vale. Y entonces le mandaron a hacer el curso de principiantes de Razma, que valía una pasta, como unos 1.000 pavos. Pero luego Vale. ya los siguientes niveles son ya carísimos. Ya es inalcanzable. Y que esto, pues bueno, pues lo típico, ¿no? Pues te pegan ahí unas chapas sobre conectar con tal, tu verdadera misión, no sé qué. Es que la conexión con Dios cuesta dinero. Hombre, si te cuesta la conexión a internet, pues, Pues no te va a imagínate. costar con Dios. Bueno, Claro, a claro. mí, obviando esto, es que estoy indagando en esta secta a raíces de mi colega y me ha fascinado que en 1992 una mujer de Berlín llamada Julie Rabel proclama que ella es el verdadero canal de Razma. Vaya. ¿Vale? O sea, ella dice, esta no. O sea, Razma sí, pero a través de esta tía no. Razma viene a través de mí. Entonces, ella celebraba seminarios en Alemania, Austria y Suiza
utilizando, o sea, a Razma y diciendo que Razma se manifestaba a través de ella, que la otra era una estafadora. Bueno, pues Judy Knight, en su deseo por mantener puras las enseñanzas de Razma, bueno, en su deseo de mantener puras las enseñanzas de Razma o en su deseo de tener aún más dinero, entabló un pleito contra Ravel. Y lo curioso es que en 1995 la Corte de Apelación de Linz, Austria, ordenó a la alemana Julie Ravel a que dejara de usar el nombre de Razma y concluyera sus sesiones como canal y que pagara a la otra, a la ahora genuina Razma, los gastos del juicio. Ravel apeló a la Corte Suprema, pero la Corte Suprema dijo no quiero saber nada. que no, que Razma canalizaba a través de la señora esta de Tacoma. Es muy fuerte, ¿no? O sea, aparece una pava y dice que ahora Razma canaliza a través de ella, la Judy le pone una demanda y la gana. Supongo que la ganaría, yo creo que es por un tema de patentes. El tema de patentes, y clarísimamente, claro. de derechos de autor. Pero ella prefiere decir que la justicia concluyó que la canalizadora oficial era ella. O sea, ella va del palo, canalizadora homologada, Seal of Approvement de Austria. Que bueno, Austria tampoco está para acreditar mucho, también te lo digo. Austria no está para nada, en realidad. Bueno, también en 2018 se cerró finalmente una demanda judicial que se puso en marcha en 2012 porque se filtraron algunos vídeos de actividades internas de la Escuela de Iluminación Razma, donde a lo mejor su fundadora estaba siendo un poquito racista y un poquito homófoba. No me esperaba en absoluto que esto pudiera pasar. Entonces, las personas que filtraron estos vídeos, pues bueno, el juez les ha dado la razón diciendo que a lo mejor sí que se produjo una actitud de hostigamiento porque la Razma esta intentó bloquear los esfuerzos de estas personas por exponer estos vídeos y denunciar las prácticas, ¿no? Pero, entonces... ¿quién estaba siendo racista? ¿Ella o Razma? A ver, espérate que ahora llegamos a este tema, perdón, ¿vale? Me he adelantado. Entonces, los miembros de la Escuela de Iluminación Razma han dicho que lo que pasa es que no hay que olvidar que el espíritu que canaliza, la gurú, es a veces algo torpe y despreocupado con respecto a lo que dice. Claro, es que si viene de hace 35.000 años, ahí se podía decir de todo. No como ahora, que no puedes decir nada. Ahí no estaban los woke ni el lobby trans presionando para que nos censuremos. Era hijo de su tiempo. Entonces Razma es ajeno a la dictadura de lo políticamente correcto. Y si Razma tiene que decir alguna barbaridad de los negros o de los gays, pues lo dice y se queda más ancho que largo. Vas a decirle tú. Claro. Y no sé si tú recuerdas una película que se hizo bastante conocida en esta época, principios de, bueno, como 2008 por ahí, que era como la época de ver todas estas películas que veíamos. ¿Cómo se llamaban estas? Como de que luego eran un poco conspiranoicas, pero que es que me sale Fahrenheit, pero no es Fahrenheit. Una palabra alemana. Zeitgeist. Esa. Zeitgeist y tal. Una que se llamaba ¿Y tú qué sabes? Eso no me lo recuerdo. Pues es que ¿Y tú qué sabes? Es una película para difundir las enseñanzas de Razma. Hubo mucha secta que se coló a través del 11S. Gracias al 11S y a la crisis del 2008, claro. Que pasaron 6-7 años de diferencia, pero generó un caldo de cultivo de descreimiento en el sistema muy fuerte. De hecho, mi colega volvió a España y huyó de acabar metido aquí precisamente por el 11S. Claro. Porque dice que el ambiente que se estaba viviendo allí daba pánico. Porque la gente estaba hablando de apocalipsis, y la gente estaba comprando comida en lata y todo el rato era una sensación apocalíptica de se va a acabar el mundo, vamos a entrar en guerra y tal. Entonces mi colega volvió a España porque le dio un poco de miedo. Y gracias a eso pilló perspectiva y dijo, ¿qué cojones? ¿Qué cojones? Son insoportables los estadounidenses. Claro, entonces yo estaba preguntándome, porque también justo ayer terminé de ver un documental que se llama Llamas Gemelas, que está en Netflix, bueno, es una serie documental de 3 episodios, que es una secta que en apariencia no tiene aspecto de una secta, lo de esto de Razma un poco sí, pero que es una pareja que ellos venden la idea de encontrar a tu llama gemela, ¿no? Ajá. Al amor de tu vida. Y para eso tienes que también hacer unos cursos con ellos y de ellos te preparan para reconocer a tu llama gemela y para tener... abrir los ojos. Y para tener... Entonces, esto que parece algo tan inocente... Como, yo qué sé, pues bueno, gente que te puede enseñar, ¿no? A encontrar el amor, o una agencia matrimonial o algo así, termina siendo una secta muy heavy. Os recomiendo muchísimo este docu porque es bastante curioso. Y he estado
claro, pensando mucho, creo que es fácil caer en un pensamiento de, joder, qué tonta es la gente que acaba aquí, pero yo creo que no. O sea, creo que no. Creo que obviamente hay un montón de sectas, porque creo que todos en algún momento de nuestras vidas podemos ser lo bastante vulnerables para acabar metidos en algún grupo de estos grupos coercitivos, ¿no? De alto poder coercitivo, porque claro, las sectas no se venden como métete aquí que te vamos a robar la pasta, sino que es gente que sabe muy bien cómo aprovechar tus vulnerabilidades, y me resulta muy curioso que siga pasando esto, porque ya te digo, bueno, creo que tú ahora nos vas a hablar, ¿no? de la versión, de otras sectas, la versión actual de estas sectas, que la verdad es que me interesa mucho, así que si te parece guay, vamos con tu parte y luego hacemos una apuesta en común. ¿Luego quieres hacer una apuesta en común? Yo creo que sí. Vale, de acuerdo, pues venga, pues vamos con mi sección. Jóvenes en redes, yo pierdo los papeles. Me debo adaptar a esta vida millennial, volver a ser guay. Vida millennial. Bueno, Monty, ya va siendo hora de hablar un rato de uno de los hombres del momento. Amadeo Yados. O Yados, creo que Yados. Yados. Lo que pasa que creo que su marca comercial es Yados, sin tilde, pero es Yados. Es un influencer fitness y supuestamente millonario que ha creado una secta alrededor de su figura. Su caso es muy llamativo porque aglutina muchos conceptos interesantes sobre la sociedad actual: la masculinidad, las redes sociales, el culto al dinero y la fama y demás movidas. Y todo ello aderezado de chulería, crueldad, narcisismo disfrazado de autoestima y te digo las cosas a la cara, que también funciona en algunos círculos conservadores. En todo mal, bueno, y no tan conservadores. En todo mal, solo hemos escuchado a Yados una vez y fue para bien, cuando criticó a los streamers andorranos por irse a vivir, cito textualmente, a un pueblo de fucking mierda donde no hay nada que hacer y porque no hay que dejar que el dinero te domine. Una lectura que en su momento era interesante porque no le faltaba razón. Bueno, como decíamos, hasta un reloj estropeado da la hora bien 2 veces al día. El problema es que ahí se acaba la cosa. Yados se ha convertido en una celebridad en redes sociales por decir auténticas barbaridades que, para variar, cogemos todos, las viralizamos y convertimos una vez más a una stupid people en famous. Entre sus clips más famosos está el de decir que si perdiese todo su dinero se pondría a hacer burpees debajo de un puente y eso le haría millonario de nuevo. Que un profesor de ADE no puede enseñarte nada porque cobra 1.000 euros. Que oye, todo el hate gratuito que se lleve gente de ADE tampoco me parece mal. A mí me gusta mucho porque de verdad él utiliza 1.000 eurista como insulto. Sí, lo utiliza, efectivamente. Y también hay un vídeo muy famoso en una cafetería donde empieza a criticar al resto de comensales por comer croissants y bollería industrial. Hay muchísimos más. Sus insultos y faltas de respeto a las personas con sobrepeso y que tienen trabajo precario, los mileuristas, son constantes y magnéticas por su desfachatez. De hecho, hay mucho en común entre él y el Chocas. Estamos viviendo los años de esplendor de la personalidad cruel. Parece ser que ser mala persona, poco empática y despiadada está de moda. Muchos jóvenes que han empezado a ganar mucho dinero muy rápido por circunstancias muy específicas. Bueno, en el caso del Yados no estoy muy puesta, pero no sé quién me dijo el otro día que es que en realidad viene de familia de pasta. Viene de familia de pasta, efectivamente. Claro, es que eso no es ganar dinero. No, para nada. En su caso, para nada. Pero claro, esta gente joven que tiene mucho dinero vende a sus seguidores mucho más jóvenes la distorsionada idea de que lo que les ha llevado el éxito es ser unos cabrones sin compasión. Se montan su película de que trabajan mucho y te lo empaquetan bonito gracias a un editor de vídeo profesional y ya está. Vale. Como esta gente hay 1000, inundan nuestras redes, casi todos con menos seguidores que cualquier chaval de secundaria con una vida social relajada, vendiéndote el secreto de tener éxito. Pero solo unos cuantos llegan, y de esos que llegan, solo 1 o 2 llegan de verdad a ser millonarios. Porque lo que ningún seguidor de esta gente se pregunta nunca es, si este hombre es tan millonario, ¿por qué organiza un encuentro con una panda de perdedores que somos todos sus fans durante 48 horas a cambio de 10.000 euros? Sí, porque además si ya es millonario
y se ha hecho a sí mismo tal y como vende, se haría a sí mismo haciendo algo que no fuera enseñar cómo se ha hecho a sí mismo. Efectivamente. Porque si no estaríamos entrando en una paradoja temporal bastante cuántica. Con lo cual, ¿qué es lo que hacía antes de ser coach de otra gente? ¿Por qué no simplemente se dedica a hacer eso? ¿Por qué querría difundir su secreto? Porque además, si está todo el rato haciendo coach, no puede estar haciendo eso que verdaderamente le hizo ser millonario. Que es básicamente hacer burpees, según él. Claro, pero los burpees yo también hago alguno que otro, sin ninguna técnica, tengo que decir, y a mí, no, por lo que sea, no me está generando dinero. El burpee. Al revés, me está costando. Esa es un poco una de las claves de todo esto. Yados no es exactamente un fraude. O sea, dinero tiene. Su casa en Miami es alquilada. No, pero paga mucho por ella, es de Miami. Claro, sí, o sea, a ver, cuesta mucho dinero. Dinero tiene. Sus coches parece ser que sí que son suyos, al menos alguno de ellos. Claro, y pero su es que vida tener, no tener dinero, porque te lo han dado a tus padres y tú con esas cantidades de dinero has podido hacer tus inversiones y tus movidas, tampoco. Ya no vale, da igual el dinero que tengas. Tampoco es ya. eso el gran hacerte a ti mismo. Efectivamente. Hacerte a ti mismo con el dinero de tus padres, bueno. Pero el caso es que Yados sigue necesitando a sus seguidores, que son muchos y pagan mucho por sus clases. Clases de hábitos, de redes sociales y demás secretos para el éxito. Él vende que en un año con él, si sigues todas sus instrucciones, ganarás 1 millón de euros. Tu primer millón. Sí, tu primer millón. Así se llama, de hecho. La sala, tu primer millón. Curso. La sala, sí, 90, 1 millón, porque son 90 días de curso. Bueno, no lo sé muy claro. Pero de momento nadie lo ha conseguido. De momento ninguno de sus alumnos ha ganado su primer millón y solo se conoce a gente que se ha gastado mucho dinero en él. Algunos llegando hasta 30.000 euros. Madre mía. Uno de los secretos de su éxito... te digo, quien se gasta 30.000 euros es porque tiene 30.000 euros, que le jodan. Hay gente que se endeuda y pide hipotecas. Uno de los secretos de su éxito puede residir en una estrategia en redes muy interesante. A la gente que no tiene mucho dinero les hace empleados suyos, invitándoles a que muevan las redes sociales con la marca Yados. Crean perfiles filiales donde hablan de él de forma constante, creando un ejército de creyentes. Lo que viene a ser una estafa piramidal. Un poco Ponzi, efectivamente. Sí, sí. La piramidilla está por ahí, efectivamente. Estos creyentes se graban a sí mismos siguiendo la doctrina de su mentor, que básicamente se reduce a levantarse a las 5 de la mañana y hacer burpees hasta el agotamiento. Para el que no sepa de lo que hablo, burpees es como una flexión más complicada que incluye ponerse de pie en cada repetición con muchas variantes. Sí, es como que te pones de pie, haces una flexión, pegas un salto, no sé qué. Exacto. Los seguidores de Yados no están escondidos. No hay que recurrir a equipo de investigación, a cámaras ocultas ni al pesado de Tamayo. Están en redes, grabando cada momento de su día a día, que es básicamente decir que el resto somos unos perdedores por estar durmiendo mientras ellos piensan en su futuro haciendo burpees, fantaseando en voz alta sobre su primer millón de euros y la vida que se van a pegar, al mismo tiempo, ojo ahí, que defienden que pensar en el dinero es de pobres. Una contradicción que nadie en este entorno te va a saber resolver, pues están obsesionados con las marcas, los coches, el dinero y el éxito. Renuncian a toda su vida por ello, pero se convencen de que no lo hacen por eso. Se dicen a sí mismos que hacer burpees todos los días les cambia la mentalidad, que ya no son los mismos, que lo hacen sin esperar nada a cambio, porque si no esperan nada a cambio, finalmente lo recibirán. Bueno, pues, madre mía, pero es un pensamiento mágico y además es tal cual es que es una secta. Es una puta secta. Y es aquí donde quería verlos yo. Quizá es lo que mejor resume el componente sectario y mágico de toda su cadena de pensamiento. Al igual que mucha gente que se dice creyente, dice creer en Dios porque le mola Dios y ser buena persona, pero en realidad aquí la mayoría cree porque piensa que eso les repercute en algo positivo, ya sea en el cielo, vida con buenas cosas o ir al cielo después de morir. Los fans de Yados se engañan a sí mismos haciendo flexiones porque en el fondo esperan ser recompensados de alguna manera, pero se repiten una y otra vez que eso no es lo importante, que lo importante es cambiar la fucking mentalidad. El mindset. El mindset. Es la típica lógica de hierro de las creencias religiosas. Cualquier argumento que no se ciña a la lógica terrenal se justifica con la fe. No me importa, bro, ya llegará mi momento. Claro. Y es que la secta que ha formado Amadeo Yados
Yados a su alrededor es difícil de desmontar pese a su caótica cimentación. Sus seguidores son todos de clase baja, con muchas problemáticas personales, gente en los márgenes que reniega de un sistema que no les quiere y les explota, y que se revela de la forma que puede. Y Yados les ha mostrado un camino, una energía revolucionaria pervertida en perseguir el sueño más pobre que se puede tener siendo un humano, ser rico. Y es difícil de desmontar porque estos cimientos se entremezclan con los conceptos básicos del coaching más ramplón: trabajar duro, no quejarse, ser la mejor versión de uno mismo, algo que repiten hasta la saciedad, y salir, obviamente, de la zona de confort. Y es que estas ideas encierran una lógica maquiavélica, ya que responsabilizan de todo lo que nos pasa a nosotros mismos, ignorando muchísimos factores que nos atraviesan. Muchísimos, no, todos. Todos. Si Sumar y Podemos quieren saber por qué no levantan cabeza, deberían empezar a mirar hacia este tipo de comunidades, porque esta gente rebosa energía rebelde antisistema, pero enfocada del orto y dirigida al vacío objetivo de conseguir un Lamborghini, que no sé ni cómo se escribe, Monty Un Peiró, Lambo. Ellos tampoco, por eso dicen Lambo. Es verdad. Muchos de los seguidores de la secta de Yados utilizan también mucha terminología negacionista. Hablan de la Matrix, que supongo que a nosotros nos lo han dicho en algún comentario. Sí, la Matrix es así. Supongo que se refiere a que ellos han salido de ella para ver la realidad. Claro, sí, claro. Que Han salido de ella, ¿sabes? Y madre mía. Que por lo visto es hacerse millonario haciendo burpees. Y el propio Yados ha declarado en varias ocasiones que sus métodos curan el cáncer y la esquizofrenia, aludiendo a que lo que te mata son los tratamientos médicos y que la sola mentalidad basta para curarte. Aunque, claro, porque según él, si tú haces burpees y haces lo que tienes que hacer, vas a estar en forma, no sé qué. Si estás focus en tu movida, ellos lo dicen mucho, estar focus. Haciendo burpees, estar focus. Yo creo también que Yados abusa un poco de la escuela Ayuso, que es decir, muchas barbaridades para estar en el candelero enfadando muchísima gente, pero bueno, esto es solo una teoría mía. Y lo que me entristece de todo esto es que estos chavales, casi todo hombres, por supuesto, porque todo esto rebosa una masculinidad tóxica que huele, que tira para atrás, van y vienen, mientras unos se marchan cuando ya han sido estafados, otros llegan, todos más pobres que las ratas, con 4 likes en Instagram diciéndonos que somos unos fucking perdedores por no levantarnos a las 5 de la mañana. Y a veces me asusta lo fácil que es manipular a la gente si tienes malas intenciones. Tener algo caro no es difícil si lo alquilas. Hoy en día las empresas que alquilan coches de lujo o prestan servicios de escorts para grabar vídeos con ellas, o incluso platós de rodaje que emulan el interior de un jet privado. Eso te iba a decir, lo he visto hoy y... Claro, es que esto es el fake it till you make it llevado a unos extremos, pero es que al final... Todo el mundo lo está haciendo. Pero es que es fake it. O sea, todo es que nunca lo vas a hacer. Nunca es make it. Si toda la gente que sigue a Yados... O sea, me refiero, es que lo que a mí me flipa de esto... Y ahora hablaré también de la feminidad tóxica, porque no lo quiero dejar escapar. Lo que más me fascina de Yados es que si es famoso porque le sigue mucha gente, porque él va a enseñar a toda esa gente a cómo ser millonario, una de dos: o miente, claro, o la inflación no tiene va a sentido, subir, claro, porque todos sabemos que es imposible que haya 100.000 millonarios nuevos. Claro. ¿No? Por tanto, no todos ¿dónde está el millonario. truco? O sea, quiero decirte, es obvio que su teoría se desmonta a sí misma. Pero no importa, porque la lógica aquí no existe. Ya, pero que me parece flipante. Y luego, al hilo de lo que ha dicho de la masculinidad tóxica, a mí no tengo esto nada elaborado, ¿vale? Simplemente es una opinión y vale, basada en algo que vengo observando, que es que paralelamente a esta masculinidad tóxica que hace de la individualidad basada en el dinero y en el éxito y en los burpees su lema, paralelamente hay una feminidad bastante tóxica, también un poco enfocada como algo parecido, porque también tiene que ver con la individualidad, el estar enfocado y no sé qué, pero llevado por lo más cutre de la feminidad, que es esta movida medio astrológica, medio mágica, céntrate en ti misma, la conexión con la naturaleza, comer todo natural, alimentarte prácticamente de té matcha, que es una cosa asquerosa, la cosmética natural, no sé qué, o sea... Hay algo también que está pasando, que también se agrupan y también van a retiros con algunas lideresas místicas. Entonces es como que la masculinidad más tóxica está tirando hacia el individualismo más atroz, y la feminidad más tóxica es un individualismo atroz también, pero envuelto con esta capa de color violeta. Total. Entonces al final lo que está pasando es que estamos todos buscando líderes.
Todos estamos buscando líderes. Me refiero a los efectivamente. tíos y las Estamos tías buscando también, porque... algo, una respuesta, algo. El darle una respuesta a algo que no entendemos, a Ya. una frustración personal. Y es muy curioso que los hombres tiren para lo que es la fortaleza física, la agresividad y ellas busquen... Hacia la fortaleza espiritual y la Forta- conexión con no sé qué, y las energías. Bueno, no es tan raro. Sigue siendo la misma mierda de siempre. Pero Es a la mí lo que misma me mierda. flipa es... si es obvio lo que pasa. Lo que pasa no es que no estés enfocado en ti o que tú te hayas desconectado de la Pachamama. Lo que pasa se llama capitalismo. Es que es eso. Quiero decir, es súper fácil. Pero es como demasiado... Es como que todo esto, todas las sectas te venden que tú puedes, que puedes controlarlo. ¿Qué pasa? Sí, que que el puedes estar capitalismo bajo- no lo podemos cambiar. Claro, porque no depende de nosotros, porque no está en nuestras manos cambiarlo, porque la estratificación social existe, porque el ascenso social es una patraña que estadísticamente no se sostiene. Nos augura una frustración constante. Sí, pero a lo mejor, o sea, evidentemente habrá que luchar para cambiar esto y en eso está mucha gente. Pero también es verdad que mientras eso sucede, a toda esta gente de la que estamos hablando, toda esta gente no deja de ser gente privilegiada en tanto en cuanto estamos hablando de gente de primer mundo. Sí. Con lo cual, es gente que sí, que es una mierda, es injusto que unos puedan tener un Lambo y tú no, pero tampoco entiendo esa necesidad de ser tan rico cuando realmente vivimos o sea, tenemos la situación privilegiada de que tampoco necesitamos ser millonarios para ser medianamente felices. Es que es una de las cosas que me fascina mucho de esta secta, porque tú ves los vídeos, yo veo muchos vídeos de esta gente, están totalmente enfocados en ser millonarios, no están enfocados en nada más. No, claro, por eso Y digo dices, que es pero como... ¿qué te tiene que aportar un Lambo a ti ahora mismo a tu vida? Que está claro que Tienes si, muchas que otras si lo cosas que tuvieras de solucionar. puta madre, que todos queremos mejorar nuestras condiciones de vida y ganar más dinero, pero que tampoco entiendo por qué esa obsesión con creer además que tú lo vas a conseguir, y de verdad que hay algo muy que se está convirtiendo en estructural a raíz de todo esto, y es bastante terrorífico porque no deja de ser una movida muy mesiánica. Al final siempre gira en torno de un líder. Totalmente, siempre, pero de un líder que además nunca es buena gente. No sé Por lo que qué. sea. El caso es que es una cadena de mentiras que se extiende hasta el infinito, pero incluyendo su cabeza principal. En este caso, Yados ni siquiera es dueño de la casa en la que vive, como ya he dicho antes. Sí, paga mucho por ella al mes, pero es que no es suya. Y te digo una cosa, tampoco es mucho mejor que la mía. Su cocina es horrorosa, pero eso es otro tema. Las mujeres que salen en sus vídeos son claramente pagadas como escorts. Y no sé, nunca he llevado un reloj. No entiendo el concepto de gastarme mucho dinero en uno. Si desprovees de lo que tradicionalmente se entiende por tener éxito en la vida a lo que Yados ofrece, la verdad que no lo quiero. Es más, si de verdad fuese 100% seguro que después de un año haciendo burpees a las 5 de la mañana todos los días, viniese alguien y me ingresara 1 millón en el banco, Que se lo meta por el culo. te diría que paso, efectivamente. No me parece una vida apasionante bajo ningún concepto. Una vida entregada al físico y a la posesión de objetos me parece algo realmente asfixiante y no lo comprendo. Y creo que los fans de Yados tampoco lo comprenden. Creo que es gente perdida que no tiene nada, que ha sido decepcionada por todo el mundo y quiere resarcirse con la moneda que la sociedad les ha negado, el éxito y el dinero, demostrarle a los demás que sí pueden conseguirlo, sea lo que sea eso. En sus objetivos no están ni enamorarse, ni crear algo, ni estar rodeado de amigos. De hecho, muchos de ellos abandonan sus entornos como buenas víctimas de secta y les acusan de ser malas influencias a los demás, Claro. al igual que reniegan también de tener sexo y pasarlo bien. Hay un cariz moral religioso en todo lo que hacen. O sea, se enorgullecen de privarse de cosas que les hacían sentir bien, como las drogas, la masturbación y los videojuegos, porque Yados es tan escueto en sus doctrinas que sus seguidores han rellenado el resto. Lo suyo es un flagelo constante. Hay gente que habla mucho de dejar de masturbarse. Por ejemplo, lo de las 5 de la mañana. Que ojo, tiene sus conexiones con alguna que otra religión que en vez de burpees hacen abdominales boca abajo a horas intempestivas. Sí. Me da mucha pena, porque en esto solo están los pobres desgraciados como siempre, la gente vulnerable. Entre sus fans, o sea, fans, seguidores de Instagram de Yados hay muchísimos de todas las clases sociales, pero los que le están pagando... los que le están dando dinero,
Muy pocos Cayetanos vas a ver. Es una nueva hostia que les tiene preparado el destino a esta gente. Y cuando lleguen ni siquiera serán conscientes de ello. Se culparán a ellos mismos, a su debilidad, porque un día se levantarán tarde, se drogarán o conocerán una chavala que les sacará de ahí a regañadientes, salvándoles la vida, y a la que culparán años más tarde por no ser millonarios. Porque es el gran truco de toda esta escoria. La total responsabilidad la depositan sobre sus propios seguidores. Ellos no se hacen cargo de nada. Es una maquinaria perfecta en la que todas las piezas son prescindibles mientras haya recambios. Y de momento, en un mundo tan superficial, cruel y cínico que se burla de la bondad y la generosidad de los demás, esto no tiene pinta de acabar. Saldrán más como Yados, gente que seguramente ya viene de entornos con dinero. Bueno, como antes mencionábamos, que Yados venía de una familia muy bien posicionada. Gente que nos venderá la moto de cómo se hicieron ricos de la nada y será el referente de muchos que se culparán a ellos mismos de un fracaso que la sociedad tenía reservado para ellos desde que nacieron. Un fracaso que, si de verdad cambiasen de mentalidad tal cual presumen, no sería tal. Pues muy bien, la verdad es que poco que añadir. Creo que lo has dicho todo muy bien. A mí me preocupa bastante. Yo también sigo cuentas de estas que recopilan todo este material para risas, y me ha hecho buenas risas, pero no deja de ser jodido. Ya te digo que el documental este de Llamas Gemelas me ha dejado también tocada, porque además juegan con... De hecho, casi todas son mujeres, porque juegan con la idea de encontrar el amor, ¿no? Y es bastante jodido, pero al final todo gira en torno a figuras mesiánicas, tío. Y después de hablar con mi colega, por hilar un poco con lo del principio, sí, pues me hizo pensar mucho en que es... Joder, yo consumo mucho contenido como de sectas porque me parece fascinante, pero siempre hay como un punto de superioridad, ¿no? De sí, esta gente es tonta. Mucho cuidado porque se van reinventando y... Claro, yo creo que ha quedado bastante demostrado después de tantas sectas a lo largo de la historia que la inteligencia no parece tanto sino no es un más factor determinante. La emocionalidad de las personas. Sí, la vulnerabilidad en determinados momentos. Pues nada, ¿alguna cosa que añadir o nos vamos a cenar? Nos vamos a cenar, yo tengo mucha hambre. Vale, pues yo también. Si quieres hacemos unos cuantos Barbies. Bueno, ahora no pega mucho hacer... Nada, ya mañana a las 5 de la mañana. Ni broma sobre Barbies, porque esto ha entrado como broma, pero... Sí, hombre, lo de los Barbies es que hace mucha risa, la verdad. Sí, hace risa y tal, pero bueno, en fin, un drama. Un drama todo. Pero cuidado, no os vámonos. metáis en sectas. Bueno, pues vamos a irnos, no sin antes recordaros de manera completamente amable y nada pasivo-agresiva que en el caso de que queráis, si quisierais, podéis haceros Patreons, es decir, ser nuestros mecenas, nuestros particulares medichis. Darnos dinero en vez de hallados. En vez de hallados nos lo dais a nosotros, que por lo menos no estamos prometiendo nada. Excepto más de esto que ya tenéis. Exacto, más solo de lo estáis mismo. sufragando esta movida. Pero no... Si os gusta, si no, no. Claro, Patreon.com/todo mal. Y nos vamos con un tema que han sacado los chicos del maíz con Tribade, que son unas raperas que me flipan, que se llama La Siembra. Y habla un poquito de esto también. Así que la semana que viene más y peor. Está feo fardar, está feo ostentar. No te he visto por el barrio. Saca el fajo pa' sacar la compa del talego. Saca el fajo pa' la caja contra los desahucios. Está feo fardar, está feo ostentar. No te he visto por el barrio. Saca el fajo pa' sacar la compa del talego. Saca el fajo pa' la caja contra los desahucios. Mira, a mí me cuidan las mías. Ni la Guardia Civil ni la policía. Suda del turista, habla la vecina. Y pasa de Amazon, hay tiendas en cada esquina. Dormidina, opiáceos. La ansiedad nos ata, nos mata despacio. Distribuyamos la riqueza y los espacios. Pongamos en el centro de la vida los cuidados. Somos esclavos del tiempo. Siempre cosas de provecho. Dolores de cabeza, malestar y tristeza. Por eso la pereza debe ser un derecho. Quiero aburrirme, ya no quiero competir por un premio que no existe. Quiero domingos eternos y apacibles. Y quiero que ardan las sedes de fondo buitres. Un techo pa' mis hermanas, que duren más los fines de semana. No más montajes policiales, patada en la boca de Rubiales. Confundiste valor y precio, virtud con vicio. Es natural, yo me crié con CPV, tú con Don Patricio. Defiendo mi negocio, flotando en el trapecio. Dándole una vuelta a todo, rizando el rizo, contando necios. Toyaco, tú eres un pobre desgraciado, compadre, gánster es Rodrigo Rato.
No puedo estarme quieto y como en Carrie no jodas con la reina del baile. Me la suda Biden, me la suda Obama y me la suda Clinton. Nasia era un polla vieja en 2005, sonando lindo, atrayendo feligreses. Dice Hugo Boss, ropa del sastre de las SS. Aquí tenemos clase, laureles en el pecho. Escupimos las frases, fieles a unos principios. Agárrate los machos, esto no sonará en el club, lo harán tu bloque de edificios. Se juntaron las genias y los mitos, espartacos de barrio, haciéndolo muy serio. Criterio, mientras el mundo arde, lo tuyo barras del consumo, lo nuestro masa madre. Está feo fardar, está feo ostentar. No te he visto por el barrio. Saca el fajo pa' sacar la compa del talego. Saca el fajo pa' la caja contra los desahucios. Está feo fardar, está feo ostentar. No te he visto por el barrio. Saca el fajo pa' sacar la compa del talego. Saca el fajo pa' la caja contra los desahucios. Hablan, ladran, fardan, cantan. Pasan, mangan, traman tantas. Amasan pasta, fasta, hasla. El perro que reniega de su casta. Deals, bills, wannabes. En el rap no please, por aquí todo está chill, nadie será police. Defiendo mi raíz como un fedallín. Vengo de perder la guerra pero libero París. Esos G's hablan de movie y en las manis no le vi. Dime a mí, si eso es su nombre primo le vi. Juego a fuego siendo azúcar, Salvador, seguí. Manín, yo no canto, hago tesis de Abril Lenin. Con todos los tontos que por lo pronto son todos de box. No hay dos con dos dedos ni dos, son todos del montón. Coño, yo con todo el control, ellos sin ton ni son. Bro, sin condición, por favor no more, por Dios ponlo no. Adoctrinen a gusto que somos las buenas. Ve dormir al pueblo, campo de amapola. Saca del refajo el extraperlo de mis bisabuelas. Escuchar el tren y sale el sol por la trinchera. Ey, verán llegar a su némesis. Dos con la cabeza en balas como Kennedy. Por los verdes todos enemies, el frenesí. Verá su fin en la mesa comiendo solo let it be, let it be. He soñado car de Macy's, que la más seguida en Insta es Angela Davis. Que las chavalas si es facha ya no se lo tiran. Que no hay que partirse el lomo por techo y comida. Venimos de Jurassic y non-fiction, de Kenny Arcana, no del hincho. Reserva el arte al artesano, chico, piano, piano. Tranquilos que dejaréis el legado en buenas manos. Está feo fardar, está feo ostentar. No te he visto por el barrio. Saca el fajo pa' sacar la compa del talego. Saca el fajo pa' la caja contra los desahucios. Está feo fardar, está feo ostentar. No te he visto por el barrio. Saca el fajo pa' sacar la compa del talego. Saca el fajo pa' la caja contra los desahucios. El Sindicato Habitatge de Valencia es una herramienta de autodefensa para la clase trabajadora para conseguir vivienda universal, gratuita, de calidad y bajo control obrero.